Primero, buenos días. Un gran saludo a todas las personas que nos miran, nos escuchan por el dial, por la tecnología. Hay que tomar en cuenta que el Ministerio de Salud Público tiene una serie de dispensarios en prácticamente toda la nación, centros, subcentros, que debería ser naturalmente la infraestructura o en principio la que debería de utilizarse, ¿no? Ese creo que es el paso. Sin duda la participación, el respaldo del Consejo Nacional Electoral o de cualquier institución del Estado es positiva, pero creo yo que existen instancias, ¿no? El sector privado puede apoyar, respaldar las instituciones, pero medularmente la matriz de todas las acciones en materia de salud debería de ser el Ministerio de Salud Pública, ¿no? En todo caso, creo que ese debería ser un primer paso, o una institución, o la primera institución que debería ser la que debería estar en la conducción. Y tener un poco también claridad en el próximo gobierno cuáles van a ser los roles, digamos, de los actores en el proceso, ¿no? El Ministerio de Salud, entiendo que va a haber una colaboración del sector privado, todo eso creo que debería estar un poco definido, ¿no? Porque si no el ministerio va a estar pintado, el ministro, etcétera, etcétera. Entonces todo este tipo de situaciones creo que a él les tocará en su momento aclararlas al nuevo presidente. Sí, y justamente como analista político traía este tema a colación por cuanto el presidente electo, como es bien conocido, pues, y ha dado todo el aval a esta propuesta que ha surgido del Colegio de Médicos del Ecuador, aparentemente, pero que la forma como la ha presentado es la que llama la atención, la forma como la ha presentado a la ciudadanía, en donde se le da un papel más que protagónico al Consejo Electoral, cuando es bien conocido de que los recintos electorales son de propiedad del Ejecutivo, pues, a través del Ministerio de Educación. Y en materia de rectoría, de estos temas tan sensibles como la vacunación, pues como que no es dable que se trate de involucrar dos temas diferentes y envolverlos en cuestiones políticas. ¿No te parece que hay algo así por el estilo de tratar de salvar a un ente a quien se le ha anunciado juicio político, como que es un rescate, para que esos temas no avancen, dándole atribuciones que no les competen? Obviamente que puede colaborar, sí, pero discúlpenme, pues, hasta para saber el número de ¿cómo es que se llama? Coolers, de cuartos fríos para mantener la cadena fría de estas vacunas, se requiere pues al Ministerio de Salud Pública, pues no al ente electoral. Sí, totalmente. Por eso le planteaba al inicio de nuestra conversación que para eso debería estar el Ministerio de Salud Pública, ¿no? Ese debería ser su rol, ¿no? Hay miles de centros, subcentros, con la infraestructura, con el personal, y no le encontraría yo al menos sentido al que no exista claridad. Bueno, yo me imagino que el gobierno todavía no se sienta, todavía no es 24 de mayo, todavía no arrancan, ¿no? Y tienen esta oferta que cumplir de los 9 millones de vacunados en 100 días. Okay. Lo cual en las circunstancias que está el país y el mundo es complicado. Entonces yo supongo que tienen varias variables, opciones, varias formas o varios procesos o procedimientos que están contemplando dentro del próximo gobierno. Y dentro de eso supongo que es esta que estamos conversando usted y yo. Pero hay que tener claridad en la urgencia que requiere este proceso de vacunación por las circunstancias particulares que está viviendo el país en este momento, de crisis económica, sanitaria, yo diría hasta ética, moral y política que tiene el Ecuador, ¿no? En un momento bastante complicado, donde un poco lo que está sucediendo en la región nos da luces un poquito de los resultados de las malas prácticas. Mire lo que está sucediendo, por ejemplo, en Colombia en este momento, ¿no? Donde están asesinando a la población civil, y ahí, bueno, como no es Venezuela, muchos de sus colegas no dicen nada, pues, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones, ojalá el presidente de la República, el próximo presidente electo, no invite al señor Uribe a la posesión. Entiendo que el presidente Duque es un jefe de Estado, ¿no? Y hay reglas en la diplomacia, pero hay una situación en Colombia espantosa, la cual creo que debería denunciarse a todos los medios de comunicación, que lamentablemente sus colegas locales, muy parecido a lo que pasó aquí en octubre en la pandemia,
termina siendo la prensa extranjera la que termina difundiéndolo. Entonces, este tipo de situaciones están dentro de un entorno regional en el cual ojalá el presidente Lasso y su equipo hagan las lecturas indicadas a lo que está pasando en el mundo. Mire, a la inversa lo que pasa en Estados Unidos. En los Estados Unidos el presidente Biden está sacando ya un paquete de reformas tributarias donde, como tiene que ser en cualquier lugar del mundo civilizado, se le hace una serie de impuestos a los sectores corporativos que más ingresos han tenido, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. A diferencia de lo que muchos plantean aquí de eliminar impuesto a la herencia, activos del extranjero, impuesto a la renta, eso es una barbaridad, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto creo que está a tiempo el gobierno nacional, el próximo gobierno nacional, de darse cuenta un poco hacia dónde va el mundo y lo que está sucediendo en nuestra región. Ya justamente entrando en el tema legislativo, Osvaldo, la actual asamblea, la que se va a posicionar este viernes 14 de mayo, es completamente atomizada. Ninguno de organización política ha obtenido mayoría en la representación en ese cuerpo legislativo. Entonces, con esa diversidad de criterios que va a primar en la Asamblea Nacional, ¿usted cree que el gobierno logre tener una mayoría para poder canalizar ese paquete de reformas tributarias que dice se requiere para poder despegar en lo económico en el país y principalmente pues canalizar todo lo que es la vacunación, esas adquisiciones para poder inmunizar a los 9 millones de ecuatorianos en 100 días? ¿Usted cómo ve ese tema? Acuérdese de que el mismo Guillermo Lasso, mejor dicho, creo, en el momento de Lenin, para poder llegar a consensos entre comillas, logró espacios para sus propios coidiarios, como es el caso de la asambleísta Anita Galarza, destituida por la Asamblea Nacional, y luego, con estos acuerdos de gobernabilidad, ella resultó ser, pues, que fue coordinadora zonal de la producción en Tungurahua. Entonces, quizás estos acuerdos que requiera el presidente que se va a posesionar también conlleva esas prácticas que han venido utilizando hasta ellos mismos. A ver, no sé si esto sea una ventaja. A ver, Lasso tiene una ventaja macabra, creo yo. ¿Y cuál es esa ventaja macabra? De que no existe nada peor o es posible que no haya existido una situación peor a la que estamos viviendo en este momento. Sí, es verdad. Fundamentalmente desde la conducción del Estado. Es decir, hasta Maguad ya tiene un parámetro para compararse, ¿no? Antes Maguad no tenía un parámetro, creo que ya hay algo peor que Maguad, que es este gobierno nefasto, y yo lo planteo como una ventaja macabra, porque Lasso no tiene un parámetro, digamos, para compararse. Es decir, no hay nada peor que lo que estamos viviendo. Entonces, en teoría, todo debería ser ascenso, porque es como que caes al fondo, entonces de pronto empiezas a ascender. Estamos en fondo, toca subir lo último. Claro. Exactamente. Entonces, Lasso tiene una, no sé si ventaja macabra, de que exista un gobierno, el peor gobierno de la historia. En ese sentido estoy de acuerdo con todos los críticos de este gobierno, con un presidente totalmente ya fuera de sí, diciendo cualquier cosa, en foros mediocres. Entonces, en ese contexto, creo que Lasso tiene que buscar o viabilizar los contextos para garantizar la gobernabilidad. Y dentro de ese ejercicio legítimo de construir gobernabilidad, yo creo que son libres de hablar con quien ellos quieran, ¿ah? Y hay que tomar en cuenta que hay un bloque de casi 50 asambleístas, que corresponde un poquito más del 40% de la Asamblea Nacional, que está encabezado por el movimiento UNES, que es el movimiento, digamos, de Rafael Correa. Entonces, en ese escenario, yo creo que todo lo que hagan dentro del marco de la legalidad, en una circunstancia que el país está bastante complicado, creo que es legítimo. Habrá que ver cómo termina configurándose la asamblea y su próxima directiva. Eso va a ser en pocos días, que entiendo que el 14 de mayo es la primera sesión. Claro, la primera. Y para poder viabilizar las leyes que ellos consideren. Yo escuché a Correa que decía que iba a colaborar, a los otros partidos también, pero dentro de esa estructuración de la Asamblea Nacional y su directiva, obviamente tendrán que existir acuerdos y ojalá que estos acuerdos estén dentro del marco de la ética y sobre todo de la ley, para que no se repitan estos hechos bochornosos de repartición de hospitales, prebendas, cargos públicos, y solo Dios sabrá qué cosas más. Bueno, Osvaldo, has tocado el tema del actual gobierno, que ya está efectivamente finalizando, estamos a pocos días.
¿Crees tú que se alcanza a cumplir las promesas, las últimas que hizo, como por ejemplo aquella en donde afirmó que este año iba a entregar un bono de alivio de desempleo de $500 a 570,000 familias que lo perdieron, dice todo, en este proceso de pandemia, que perdieron sus empleos pero que estaban afiliados al Seguro Social? Y justamente cuando lo dijo, pues lo dijo en medio de la campaña de promoción electoral, que como que de refilón también, pues obviamente en cierta forma favoreció pues al presidente electo Guillermo Lasso. ¿Él debería continuar con esas promesas que se hicieron en medio de la campaña? ¿Es prudente, no es prudente? ¿Qué piensas, Osvaldo? Bueno, estamos a menos de ya de 2 semanas de que el gobierno, de que este mandato concluya, y es un poquito difícil determinar el cumplimiento de promesas cuando no se cumplió ninguna. Al contrario, se excluyeron, se quitaron derechos. No, realmente esta es una experiencia que ojalá no se repita nunca más. Entonces es un poco difícil determinar si el gobierno con que se vaya. Yo creo que ya es una gran acción, es lo mejor que puede haber, que va a hacer en este contexto. Así que ojalá esas medidas que son acertadas porque están sintonizadas con lo que está haciendo el universo, no el mundo. Vaya usted a Alemania, Estados Unidos, Australia, Francia, los apoyos que ha tenido que hacer el Estado, y sobre todo no solo a los ciudadanos como tal, sino a las empresas, ¿no? El apoyo en la nómina compartida, todo ese tipo de situaciones, ante lo que se considera la crisis más grave económica mundial después de la Gran Recesión, de alguna forma requieren la toma de estas medidas, que Moreno en su momento dijo que las iba a tomar, pero hasta el momento entiendo que no han hecho nada en ese sentido. Así que ojalá Lasso tome la posta en ese contexto y empiece a un poco a tratar de sacar al país de esta situación tan lamentable en la que se encuentra. ¿Qué piensa usted del Frente Social que ya ha anunciado hace unos días en los medios de comunicación, y también del ministro que ya lo ha elegido? Obviamente pues falta ya en el momento de la posesión pues que arme todo su gabinete formalmente, pero ya ha dado varios nombres. Mire, ese gabinete en el área social, yo diría que, exceptuando el señor Palacios, que tiene investigaciones por diezmos y por estafa, está conformado por gente muy proba. Ejemplo, May Montaño, la señorita de Derechos Humanos, que ojalá le haga la observación al presidente que no debería venir el señor Uribe a este país. Y algunos más. Creo que son gente probada, creo que son gente muy respetada en sus comunidades y a nivel nacional. Pero de nada sirve, mira, que usted tenga un Dream Team en lo social si de pronto ubica a un talibán anarcocapitalista, neoliberal a ultranza en la conducción de la economía nacional. Entonces, si hay o por lo menos si la persona que ha sido designada, es el señor Cueva, actúa de acuerdo a lo como ha pensado y escrito, yo creo que ese Frente Social no va a durar ni 3 meses, ¿no? Entonces va a depender mucho de la actitud que tenga quien conduzca las finanzas y la economía nacional. Si no, de lo contrario, estarán solo para la foto. Bueno, 7:40 a.m, ya estamos finalizando esta entrevista. Osvaldo, gracias por tu participación. Quizás quieras agregar algo más de tus palabras, quizás algo de aliento en medio de tanta mala noticia o estos visos oscuros que se nos vienen pues para nuestro país, Ecuador. Bueno, primero lo que le planteaba, que tengan las matanzas de civiles en Colombia, que eso creo que es fundamental. Y ojalá ya una vez por todas que tenga un cambio de rumbo esa nación de la cual fuimos parte. Y segundo, va a sonar contradictorio lo que voy a decir, pero hay que respaldar al próximo gobierno. El fracaso de Lasso no va a ser Venezuela. Nos amenazaron con ser Venezuela, pero nos transformaron en la peor versión posible del Ecuador, que es lo que estamos viviendo hoy. Entonces, el fracaso de Lasso no sería Venezuela, sería algo peor: Uganda, Senegal, Sudán del Sur, no lo sé, Haití. Entonces, es fundamental que el gobierno que se avecina, que se va a posesionar, tenga éxito. Y la forma en la que debe tener éxito es con el respaldo de todos los ecuatorianos. Entonces, no estoy convocando un cheque en blanco de ninguna manera, pero sí, no creo que pasen 100 minutos, como demagógicamente se decía, o en 100 días. Bueno, los 100 días son como el impulso que tiene un gobierno al iniciar, pero sí por lo menos damos un plazo perentorio para efectos de poder, de que este gobierno, que ojalá no entienda, se modere y se sintonice con el mundo,
ya el estado social, el estado de bienestar, por lo menos en el área de salud, no está en discusión. Entonces, ojalá el gobierno entienda esta situación y la población de que necesitamos que este gobierno tenga éxito. En ese marco, por lo menos de mi parte, en todo lo que podamos respaldar y analizar para efectos de respaldarlo, adelante. Así que ojalá entiendan el momento histórico y los ciudadanos entendamos también de que este gobierno no puede fracasar, porque sería ahí sí el diluvio. Ok, muchísimas gracias. 7:41. Nos despedimos. Gracias por tu participación. Buen día, Osvaldo.